Cuando simplemente piensas, espera un segundo, todo lo que crees que es como parece, no lo es en absoluto. Así que tienes que empezar a ver esto desde el principio, buscando las pistas. Durante casi 2 décadas, Nicole Kidman y Keith Urban parecían totalmente intocables. La pareja de oro de Hollywood, que había superado con gracia todas las adversidades. Su historia de amor fue una clase magistral de cómo navegar por la fama, la familia y una asociación inquebrantable. Pero detrás de las deslumbrantes alfombras rojas, las sentidas canciones de amor y las entrevistas perfectas, se habían estado formando profundas grietas mucho antes de que el mundo se diera cuenta. Ahora, tras un impactante, aunque rumoreado, divorcio, Nicole finalmente ha roto su silencio, y lo que ha revelado ha dejado a fans y seguidores completamente atónitos. Desde separaciones clandestinas hasta insidiosas insinuaciones de traición, sus palabras cuidadosamente elegidas han pintado una imagen muy diferente de su supuesto matrimonio de cuento de hadas. ¿Fue todo simplemente una ilusión magistralmente elaborada? ¿Y qué ocurrió realmente entre la superestrella de la actuación y el icono de la música country? Hoy descubrimos la verdad especulativa detrás de la silenciosa pero poderosa exposición de Nicole Kidman sobre Keith Urban y por qué el mundo quizás nunca los vuelva a ver a ellos o a su historia de la misma manera. Durante casi 20 años, Nicole Kidman y Keith Urban fueron consagrados en la conciencia pública como el ejemplo definitivo de amor duradero en Hollywood. Eran una rara pareja de oro que logró combinar a la perfección el estrellato mundial con una vida familiar con los pies en la tierra, creando una narrativa que se sentía como un cuento de hadas moderno. La suya era una historia de 2 luminarias australianas que encontraron consuelo, el uno en el otro en medio del implacable caos de la celebridad, construyendo un matrimonio que parecía desafiar todos los titulares cínicos sobre relaciones rotas en Hollywood. Pero detrás de esa imagen impecablemente curada, pequeñas grietas, casi imperceptibles, habían comenzado a formarse, y no eran tan invisibles como la pareja podría haber esperado. Comenzó con una distancia sutil y progresiva, del tipo que es fácil descartar como un subproducto de sus exigentes carreras. El implacable calendario de giras de Keith lo llevó a que era que actuar en una nueva ciudad casi todas las noches, un torbellino de escenarios, vuelos y fans adoradores en todo el mundo. Mientras tanto, Nicole permaneció como el ancla en Nashville, equilibrando meticulosamente los ritmos de la maternidad con su creciente lista de prestigiosos compromisos cinematográficos y televisivos. Para los de afuera, este arreglo parecía una asociación sana y de apoyo entre 2 individuos ambiciosos y exitosos. Pero para ellos, según los informes, estaba empezando a sentirse como si estuvieran viviendo en 2 mundos completamente diferentes. Sus vidas transcurrían en vías paralelas que rara vez convergían. Lo que comenzó como semanas separados por razones profesionales se convirtió lentamente en meses. Y cuando finalmente se reunían, se decía que esos preciosos momentos se sentían más como registros programados y educados que como los cálidos y espontáneos regresos a casa que sus fans imaginaban con tanto cariño. Los primeros signos tangibles de tensión comenzaron a surgir de Nicole. En una serie de entrevistas a lo largo de 2024, comenzó a hablar en términos vagos pero conmovedores sobre confiar en el proceso de cambio y el viaje de encontrar su voz de nuevo.
Pronunciaba estas líneas con su característica sonrisa radiante. Pero para los observadores perspicaces, había una tristeza inconfundible detrás de sus ojos, una sombra de melancolía que su comportamiento compuesto no podía ocultar del todo. Su lenguaje cambió, a menudo enfatizando temas de independencia e introspección. Habló de aprender a estar quieta, abrazar la soledad y redefinir lo que significa la paz para mí. Estas no eran las palabras de una mujer firmemente anclada en un matrimonio estable y satisfactorio. Eran las palabras reflexivas y preparatorias de alguien que se preparaba silenciosamente para un futuro desconocido y solitario. Luego vino el acontecimiento que realmente hizo que la gente hablara. La decisión de Nicole de solicitar la residencia portuguesa por su cuenta. El hecho de que el nombre de Keith no estuviera adjunto inmediatamente provocó una oleada de rumores de que estaba preparando metódicamente una vida que no necesariamente lo incluía a él. Para cuando el sofocante calor del verano de 2025 descendió sobre Nashville, las finas grietas en el matrimonio se habían ensanchado hasta convertirse en una falla inconfundible e insalvable. Lo que antes había sido una distancia emocional silenciosa y latente, se había convertido ahora en una separación física. Fuentes internas con conocimiento íntimo de la situación de la pareja revelaron que Keith se había mudado discretamente de su casa familiar a principios de junio. Se instaló en una propiedad más pequeña y apartada cercana. Una mudanza que al principio, según los informes, insistió a una Nicole preocupada que era meramente temporal, una oportunidad para que ambos respiraran y se reiniciaran. Pero aquellos que los conocían mejor entendieron la gravedad de la situación. Esto no era una pausa. Era el comienzo definitivo de un final que ninguno de los dos podía deshacer. Inicialmente, tanto Nicole como Keith hicieron un esfuerzo concertado para mantener la separación en secreto. Desesperados por proteger a sus hijas y sus carreras de la inevitable tormenta mediática. Para el público, continuaron con sus rutinas profesionales como si nada hubiera cambiado. Nicole estaba inmersa en la filmación de una nueva y exigente miniserie, canalizando su confusión en su actuación, mientras que Keith estaba de gira para la última etapa de su gira mundial, Speed of Now. Detrás de las escenas, sin embargo, el abismo entre ellos se había convertido en un profundo silencio. La comunicación, cuando ocurría, según los informes, se filtraba a través de asistentes o intermediarios familiares. Sus conversaciones eran concisas y logísticas, centradas más en los horarios de los niños y las actividades escolares que en las emociones crudas y complejas que estaban destrozando a su familia. Amigos compartieron más tarde que la separación no era lo que Nicole quería. Se decía que estaba profundamente herida y desconcertada por el giro que había tomado su vida, pero estaba decidida a mantener su dignidad y compostura. Ella era la que mantenía la esperanza de una reconciliación. Una fuente interna confió a Page 6. Nicole realmente creía que si tan solo pudieran pausar todo, reducir la velocidad y encontrar una manera de reconectarse lejos del ruido, las cosas podrían solucionarse. Pero Keith, según afirmaron las fuentes, había llegado a un punto crítico de ruptura. El peso acumulado de años dedicados a tratar de equilibrar la fama mundial, las obligaciones familiares y las inmensas presiones de mantener una imagen pública perfecta, finalmente había pasado factura. La separación no fue dramática ni explosiva. Fue silenciosa y pesada, dejando a dos personas emocionalmente agotadas. Nicole, siempre compuesta, continuó apareciendo en público con su calma característica. Sin embargo,
aquellos cercanos a ella, Taishela Totaro, que había dejado de usar su anillo de bodas. Cuando la noticia finalmente se dio a conocer a finales de septiembre de 2025, envió ondas de choque inmediatas y poderosas a través de Hollywood. Y más allá. Después de casi 20 años de un matrimonio que muchos consideraron un punto de referencia en la industria, Nicole Kidman había solicitado oficialmente el divorcio de Keith Urban. La presentación legal, presentada discretamente y sin alardes ante el Tribunal del Condado de Davidson en Nashville, enumeraba la razón estéril estándar: diferencias irreconciliables. Era la misma frase simple de 3 palabras que ha terminado formalmente con innumerables matrimonios de celebridades. Pero en este caso particular, conllevaba un peso mucho mayor y resonante. Para los fans y observadores que siempre habían visto a Nicole y Keith como intocables, esas palabras marcaron el final definitivo de una era. Según un informe exclusivo de la revista People, la documentación del divorcio en realidad se había preparado meticulosamente semanas, si no meses, antes. Este detalle sugería que ambas partes habían llegado a un acuerdo integral mucho antes de que se hiciera el anuncio público. La presentación no fue el resultado de una decisión emocional espontánea. Fue tranquila, deliberada e increíblemente detallada, lo que refleja un proceso manejado con precisión y previsión. Los documentos legales esbozaron un plan claro y estructurado para su futuro. Nicole fue designada como la principal progenitora residente, un término legal que confirma que sus 2 hijas vivirían con ella durante la mayor parte del año. El acuerdo se detalló con claridad matemática. Las niñas pasarían precisamente 306 días al año con Nicole y 59 días con Keith. Este plan de custodia era un claro reflejo de sus realidades actuales. La base de operaciones estable y establecida de Nicole en Nashville, frente al horario de giras nómada e impredecible de Keith. Sin embargo, lo que impactó aún más al público fue lo que estaba visiblemente ausente de los documentos. Ninguna de las partes solicitó manutención conyugal o manutención infantil. Financieramente, ambos eran independientemente ricos con su patrimonio neto combinado que, según los informes, superaba los 400 millones. Pero no fue solo la ausencia de batallas financieras lo que llamó la atención de los medios. Fue el tono general de la presentación. Cada cláusula era limpia, controlada e irrefutablemente final. Se leía menos como una declaración de guerra marital y más como un tratado de paz silencioso y digno entre 2 individuos que ya habían hecho las paces con el resultado. En privado. Los publicistas de ambas estrellas emitieron declaraciones casi idénticas, pero los lectores con ojo de águila notaron un detalle revelador. La declaración de Nicole se publicó primero, y la de Keith se hizo eco de la suya casi palabra por palabra, como si se le hubiera aconsejado que siguiera su ejemplo. En los días y semanas que siguieron al sísmico anuncio del divorcio, el mundo colectivamente contuvo el aliento, esperando que Nicole Kidman hablara. Los reporteros acamparon frente a su casa de Nashville, con sus cámaras preparadas para cualquier señal de movimiento. Pero Nicole no les ofreció nada. No hubo una declaración formal, ni una entrevista lacrimógena, ni una confesión cuidadosamente ensayada en un programa de entrevistas nocturno. Solo hubo silencio. Y en el ruidoso y clamoroso mundo de las rupturas de celebridades. Ese silencio habló con más volumen y autoridad de lo que cualquier conferencia de prensa podría hacerlo jamás. Durante años, Nicole había cultivado una reputación por su honestidad emocional. Entonces, cuando de repente se quedó en silencio ante tal agitación personal,
Los fans y seguidores supieron que no fue por accidente. Aquellos cercanos a ella lo describieron como una elección estratégica deliberada, una decisión nacida no de la amargura, sino de un deseo de control. No iban a permitir que los tabloides definieran su historia. En cambio, revelaría la verdad en sus propios términos, en su propio tiempo y a su manera. Ese momento de revelación llegó sutilmente a través de una serie de entrevistas y apariciones públicas cuidadosamente elegidas. Durante una entrevista promocional para su próxima miniserie, un periodista le preguntó delicadamente cómo estaba sobrellevando los recientes cambios en su vida. Su respuesta fue tranquila, mesurada y profundamente reveladora. He sobrevivido a muchas cosas en mi vida y he aprendido que la paz no proviene de aferrarse, viene de dejar ir. No se planteó como una confesión directa, pero para cualquiera que escuchara atentamente, fue una declaración silenciosa pero firme de su nueva independencia. Su silencio, quedó claro, no era una señal de evasión. Fue una clase magistral de estrategia. Mientras que el nombre de Keith comenzó a aparecer en titulares especulativos, la imagen pública de Nicole permaneció impecable e intocable. Simplemente vivió su vida. Esa poderosa restricción se convirtió en su declaración más ruidosa. Asistió a galas benéficas vestida con elegantes vestidos minimalistas, sonriendo para las cámaras con un aura de serena compostura que era a la vez cautivadora y ligeramente intimidante. Cada aparición pública parecía telegrafiar un mensaje, claro y tácito. Estoy bien, estoy avanzando, soy libre. Justo cuando parecía que el impacto inicial estaba disminuyendo, una nueva ola de titulares se estrelló contra la escena. Y esta vez, el tono narrativo cambió drásticamente del desamor al escándalo. Apenas 2 semanas después de la presentación del divorcio, Page 6 lanzó una historia bomba que encendería un frenesí mediático. Fuentes afirmaron que la creciente cercanía de Keith Urban con una de sus guitarristas de gira, una música en ascenso llamada Maggie Bow, había jugado un papel importante en la separación de la pareja. El titular por sí solo fue suficiente para enviar a los fans en espiral. Maggie, una música talentosa y carismática de unos 20 años, había estado casado. Junto a Keith durante más de un año. En el escenario, compartían una química palpable, el tipo de interacción dinámica que los fans habían descrito durante mucho tiempo como eléctrica y cautivadora. Casi de inmediato, los videos de las recientes actuaciones de conciertos comenzaron a circular viralmente en línea, diseccionados fotograma a fotograma por un ejército de detectives aficionados. Los comentarios se vertieron debajo de cada clip. Se ven demasiado cómodos juntos. Algo definitivamente anda mal aquí. Puedes verlo en la forma en que la mira cuando cree que nadie está mirando. De repente, Internet se incendió con teorías y especulaciones. Fiel a su estilo, Nicole permaneció en silencio. No se involucró con los rumores, ni respondió con una contranarrativa. Sin embargo, su firme silencio frente a las acusaciones tan explosivas solo alimentó el misterio. La gente comenzó a preguntar con creciente urgencia, ¿era esto lo que había querido decir con dejar ir? ¿Era su notable compostura en realidad un reconocimiento silencioso y digno de una profunda traición? Fuentes internas y cercanas a la pareja ofrecieron relatos contradictorios, enturbiando aún más las aguas. Una fuente insistió a Page 6 en que Nicole había estado al tanto de la distancia emocional de Keith mucho antes de que los rumores se hicieran públicos,
Otra fuente interna, firmemente en el campo de Keith, negó vehementemente todo, insistiendo en que su vínculo era estrictamente profesional. Pero cuando los reporteros de investigación comenzaron a profundizar, la línea de tiempo de los eventos comenzó a verse cada vez más sospechosa. Maggie se había unido a la gira de Keith meses antes de la separación privada de la pareja, y los fans astutos señalaron que Nicole no había asistido a ninguno de los espectáculos de su esposo, desde que la música más joven se había unido a la banda. La propia Maggie calificó los rumores arremolinados como irrespetuosos, dañinos y completamente falsos. Pero el daño ya estaba hecho. Después de que estallaran los explosivos rumores sobre la supuesta conexión de Keith Urban con su guitarrista de gira, el mundo esperó que alguien ofreciera una confirmación o negación definitiva. Pero en lugar de declaraciones claras, lo que el público recibió fueron pistas. Eran pequeñas, sutiles, migajas de pan cargadas de emoción esparcidas por escenarios de conciertos, feeds de redes sociales y alfombras rojas. Fragmentos que, al juntarlos, parecen contar su propia y poderosa historia. El rastro de pistas comenzó con la propia música. Keith regresó al escenario con una energía renovada, casi feroz. Pero sus listas de canciones habían experimentado una transformación significativa. Desaparecieron muchas de las canciones de amor alegres y románticas que una vez había dedicado tan famosamente a Nicole. Fueron reemplazadas por pistas con tonos emocionales más pesados y sombríos, canciones sobre arrepentimiento, pérdida y angustia. Durante un espectáculo particularmente emotivo en Dallas, los fans notaron que interpretó Blue Ain't Your Color, una balada conmovedora sobre ver a alguien que amas con dolor y no poder ayudar con lágrimas brillando en sus ojos. Esto ya no era solo una actuación. Se sintió como una confesión pública entregada a través de Melody. Casi al mismo tiempo, Nicole hizo una aparición llamativa en la Semana de la Moda de París. Asistió a un espectáculo de alto perfil vestida con un elegante y severo vestido negro. Su maquillaje era mínimo, su cabello era liso y recogido, y sus manos estaban desnudas. Lo más notable es que no llevaba su anillo de bodas. Las fotos se volvieron virales al instante, lo que provocó un torrente de comentarios de los partidarios. Ella ha terminado oficialmente. Ese es su look de libertad. Pero luego vino algo que nadie esperaba. Una publicación enigmática en la cuenta de Instagram de Nicole. Compartió una sola fotografía evocadora en blanco y negro, de un cielo abierto, lleno de nubes, con un subtítulo simple y poderoso. La verdad no necesita defensa. Los fans y los medios de comunicación inundaron los comentarios, interpretándolo universalmente como su respuesta silenciosa y definitiva a los crecientes rumores. Keith, por otro lado, dio entrevistas hablando de cómo a veces amas tanto a alguien que dejas de ver las grietas hasta que es demasiado tarde. Internet inmediatamente estalló con el debate. Finalmente estaba admitiendo su parte en la ruptura. A medida que la intrincada historia de la separación continuó desarrollándose ante los ojos del público, ocurrió un fenómeno fascinante. El público comenzó a tomar partido. Lo que había comenzado como una curiosidad silenciosa, pronto se convirtió en un debate cultural en toda regla. Por un lado estaban aquellos que simpatizaban profundamente con Nicole, pintándola como la mujer digna, que había soportado demasiado durante demasiado tiempo. Por otro lado, los leales fans de Keith Urban lo defendieron ferozmente.
argumentando que los medios habían tergiversado cada palabra en una narrativa falsa de culpa y traición. En las primeras semanas, la simpatía se inclinó fuertemente hacia Nicole. Su aplomo y madurez emocional tocaron una fibra sensible en millones de personas, especialmente mujeres que la veían como un símbolo de fuerza silenciosa. Las redes sociales se iluminaron con hashtags como Team Nicole, llenos de mensajes de fans que compartían sus propias historias de desamor y autodescubrimiento. Muchos señalaron cómo había pasado años apoyando a Keith a través de sus luchas públicas, sus batallas contra la adicción, las giras implacables. Y sin embargo, cuando terminó, nunca habló mal de él. Para ellos, esa restricción fue su máximo movimiento de poder. Keith, mientras tanto, se encontró en una posición complicada. Sus fans del mundo de la música country se unieron a su alrededor, insistiendo en que estaba siendo injustamente demonizado. Pero el problema era que sus palabras y canciones ahora tenían diferentes significados. Cada vez que cantaba sobre el arrepentimiento, se sentía como una confirmación para el público de que había hecho algo para romperle el corazón. La imagen pública de Nicole, sin embargo, se estaba transformando. Ya no solo era vista como una actriz, se convirtió en una figura de empoderamiento cuando apareció en la portada de una revista con el titular, comenzando de nuevo a los 57. No se trataba de tristeza, se trataba de fuerza. El artículo la citaba diciendo: «Aprendí que el silencio puede ser su propia forma de verdad. No tienes que explicar la paz». Esa línea se volvió viral, cimentando una narrativa de su elegante renacimiento. Mientras que él era percibido como el que lidiaba con las desordenadas secuelas, los meses posteriores a la separación pública estuvieron llenos de especulaciones y silenciosas muestras de resistencia. Pero el mundo todavía se preguntaba qué pensaba realmente Nicole Kidman. Luego, a finales de octubre de 2025, hizo algo inesperado. No una entrevista explosiva, sino una declaración controlada y cuidadosamente seleccionada que decía mucho sin nombrar nombres. En una conversación con Vogue Australia, Nicole describió su viaje desde la separación como uno de honestidad, claridad y, finalmente, paz. Fue lo más cerca que había estado de dirigirse directamente a Keith Urban. Sin embargo, lo hizo con elegancia y matices. Nicole explicó cómo el año pasado la había obligado a confrontar verdades difíciles sobre sí misma, su matrimonio y los compromisos que a veces exige el amor. Habló de aprender a reconocer cuando una relación ya no es mutuamente nutritiva y de la fortaleza necesaria para alejarse de lo que una vez se había sentido permanente. Si bien evitó detalles específicos sobre Keith o los supuestos rumores que lo rodeaban, las implicaciones eran claras. Había soportado la distancia emocional y la silenciosa erosión de la intimidad, y estaba lista para compartir su historia en sus propios términos. Los medios de comunicación interpretaron rápidamente sus palabras como una exposición sutil, no de escándalo, sino de verdad. La narrativa tranquila y reflexiva de Nicole expuso la realidad detrás de la imagen de cuento de hadas. Destacó la presión de equilibrar dos carreras de alto perfil, los desafíos de la crianza a larga distancia y el costo emocional de mantener las apariencias intactas. También reveló su resistencia, que si bien el amor puede desvanecerse, la dignidad y el crecimiento personal pueden perdurar. Al elegir la introspección sobre la exposición, expuso lo que era necesario, la verdad de su experiencia y los límites de su pieza. Al hacerlo,
Demostró que el poder real no reside en la confrontación, sino en el dominio de sí mismo. La exposición que el público había anticipado fue mucho más significativa que un escándalo. Fue un testimonio personal de resistencia, claridad y reinvención. Si esta historia te conmovió, dale me gusta. Comparte tus pensamientos a continuación y suscríbete para obtener más viajes, no contados detrás de los momentos más icónicos de Hollywood.